Si estás buscando cómo preguntar efectivamente, llegaste al lugar correcto, porque el día de hoy vamos a revisarlo. Hola, ¿cómo estás? Soy Liliana, gracias por acompañarme nuevamente. Y si nunca habías pasado por este canal y es la primera vez que ves uno de mis videos, te invito a suscribirte y a unirte a nuestro grupo, porque juntos vamos a revisar temas relacionados con el coaching, el desarrollo y la motivación. Y mira, probablemente has escuchado en otras ocasiones que los coaches durante las sesiones empleamos frecuentemente las preguntas. ¿Y esto por qué razón? Normalmente los coaches utilizamos las preguntas para conocer más sobre la situación actual de la persona, porque como sabes, coaching es una relación de acompañamiento. Es una relación profesional en donde el coach acompaña al cliente para que se mueva de un estado inicial hacia un estado deseado, en donde se encuentra la meta o los resultados que está buscando. Ahora, para hacer ese proceso y para caminar hacia la meta que está buscando el cliente, normalmente es que llevamos a cabo diferentes sesiones de coaching, llamadas en conjunto como un proceso de coaching. Y para ello es necesario utilizar diferentes modelos que normalmente el más utilizado y el más común que vas a escuchar es el modelo GROW. Ese modelo incluye conocer cuál es la situación actual del cliente, cuál es el estado deseado o hacia dónde se encuentra esa meta, a dónde quiere llegar, pero también importa conocer cuáles son las diferentes opciones o alternativas que tiene la persona para llegar a esa meta y por último, establecer un plan de acción para lograrlo. Ahora, todo este modelo es muy robusto y de hecho puedes buscarlo también aquí dentro de estos mismos videos para que conozcas un poco más. Pero para aplicar ese modelo y ayudarle al cliente a lograr la meta en un proceso de coaching, es importante conocer cuál es la situación, en dónde se encuentra actualmente el cliente. Y para ello es que es necesario utilizar las preguntas. Si tú te estás preguntando cómo utilizarlas efectivamente en una sesión de coaching o en general, pues yo te diría que el arte de preguntar incluye dos aspectos de dominio fundamentales. El primero es la parte técnica y el segundo es el contextual. La parte técnica me refiero a que este es un aspecto de dominio que hay que tener en cuenta para ver cómo vas a articular la pregunta. Por ejemplo, no te sugiero utilizar preguntas largas, complejas, que a lo mejor pueden generar confusión y simplemente vas a terminar con una respuesta de mala calidad por parte del cliente. Pero, ¿cómo podemos darle la vuelta a eso? Primero es articulando una pregunta que sea corta, tan corta que incluso puedes utilizar hasta una palabra. Por ejemplo, cómo, dónde, cuándo, quién, cuál, cuándo. Este tipo de preguntas te dan muy buena apertura, son preguntas abiertas y eso ayuda a que el cliente hable más durante la sesión de coaching. ¿Y por qué queremos que el cliente hable más? Porque por un lado el coach a veces funciona como caja de resonancia. Lo más importante es que el cliente se autoescuche su propio discurso para que afiance las cosas que quiere modificar o su toma de decisiones, pero también para que reaccione o cambie aquellas que no desea. Y por otro lado, es que además, al tener esa apertura, vamos a conocernos un poco más y eso va a fortalecer la confianza y vamos a tener mayor claridad en dónde le debemos de dar acompañamiento y ayudarlo en el logro de su meta. Ahora, el otro aspecto de dominio fundamental en el arte de las preguntas es el contextual, es decir, preguntas que vengan al caso. A lo mejor tu pregunta es muy buena, es corta, a lo mejor es bien dirigida, pero ¿qué crees? A lo mejor la lancé en un momento que era inapropiado, a lo mejor no venía al caso hacer esa pregunta tan buena. Bueno, ahí es en donde entra la parte contextual, es decir, que tenga contexto, que venga al caso. Con esos dos aspectos, tú vas a hacer que el cliente te dé mayor información, pero además hacer las preguntas en el momento oportuno. Ahora, aquí hay algunas cosas que debes tomar en cuenta. Por ejemplo, no preguntes demasiado para que el cliente no vaya a sentir que lo estás interrogando, sino que realmente tú lances las preguntas como si fuera una conversación normal.
Pero también no realices preguntas que son muy largas. En ocasiones hay preguntas que más bien parecen como si fuera un diálogo o un texto y ya no se entiende qué es lo que querías preguntar y qué es lo que querías conocer del cliente. Por esa razón, esas preguntas deberían de ser articuladas de forma sencilla y clara. Ahora, ya que tienes estos dos aspectos estudiados, entonces puedes utilizar diferentes tipos de preguntas. Por ejemplo, yo te voy a compartir las más comunes. Hay preguntas que las podemos encasillar o meter en una canastita porque son similares. Por ejemplo, preguntas de motivación o preguntas sensoriales o preguntas de resultados o preguntas de implicación o preguntas de situación. Estas preguntas simplemente las englobamos como hacemos una clasificación y que puedes ver muchísimas diferentes, simplemente para que te des una idea de qué tipos de preguntas o cuáles puedes utilizar en una sesión de coaching. Por ejemplo, si quieres explorar la situación actual del cliente, pues a lo mejor te serviría tomar nota de algunas preguntas de este tipo para que a lo mejor en tu sesión de coaching te apoyes en caso de que no te acuerdes de alguna pregunta en particular. Ahora, también, si no recuerdas alguna pregunta o simplemente estás distraído, a lo mejor en ese momento pues no se te ocurre nada, simple y sencillamente con mantener presencia plena y una escucha activa es de la forma en que tu cliente se va a mantener enganchado en la conversación y te puede abrir más información. Procura hacer preguntas abiertas y no preguntas cerradas. Las preguntas cerradas no favorecen tanto para conocer al cliente, porque simplemente te pueden contestar con un sí o no, o blanco o negro, y ya, no vamos a obtener mayor información. Casi normalmente procura enfocarte en las preguntas abiertas. Y cuando no te acuerdes de alguna de ellas, simplemente con la escucha activa puedes hacer que tu cliente te dé mayor información en esa sesión de coaching. Y bueno, pues ahora ya lo sabes. Sabes cómo formular un tipo de pregunta en particular. Acuérdate del aspecto técnico, que sea corta la pregunta y que sea clara, que la articulación sea clara y entendible para el cliente. Y también que venga al caso, es decir, que esté bajo el contexto adecuado. Con esas dos cosas vas a ayudar a que tu cliente comprenda la pregunta y que la calidad de su respuesta sea la que esperas. Bueno, pues espero que este video te haya agregado valor y también te invito a visitar la página www.quieroplaticarcoaching.com para conocer más acerca del coaching, cómo estudiarlo o bien cómo tomar sesiones de coaching. Bueno, pues espero que tengas un excelente día y nos vemos pronto.